Señoras y señores, de este modo damos inicio pues nuestro programa aquí en Radio A Puro Fuego, nuestro programa El que se pica se quema. Así es, señoras y señores, ya contamos con la presencia pues del mayor retiro Evaristo Castillo, ya está presente aquí con nos dice con el sable desenvainado. Vamos a calentar la antena, señoras y señores, de aquí de Radio A Puro Fuego. Vamos a analizar, pues, saber sobre el deceso, pues, del expresidente Alberto Fujimori, a ver qué va a repercutir esto. Hay una polarización de ciudadanos, unos que están a favor, unos en contra, pero así es la naturaleza del ser humano. Y entonces de ello pues vamos a analizar aquí con el mayor Evaristo Castillo, preocupado también pues el mayor aquí de la coyuntura nacional y con la fiebre de los peruanos, pues que otros lo idolatran, otros lo malquieren y otros lo endiosan, lo consideran como un dios. Y todo ello vamos a analizar aquí esta mañana con el mayor Evaristo Castillo. Bien, mayor, muy buenos días, bienvenido a Radio A Puro Fuego. Buenos días, bueno, gracias por la invitación y buenos días a todos los radioyentes, o los que también tienen la suerte de ver, ¿no?, las imágenes, ¿no? Así es. Para todos ellos. Y acá pues para conversar sobre los temas que siempre pasan, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? Mi mayor, yendo de frente al grano, con el deceso, la muerte del expresidente Alberto Fujimori, se está creando pues una división, una polarización, otros que defienden, otros que no defienden. Por ejemplo, la izquierda odia a Fujimori porque rompió, dice, el modelo estatista. ¿Cuál es su apreciación al respecto, mayor? Bueno, yo considero antes que nada que el fallecimiento de una persona es lamentable, ¿no? Así es, ¿no? Yo no lo llamo muerte porque se puede morir mi loro, se puede morir mi mascota. Yo le llamo fallecimiento, ¿no? Cuando un ser humano se va a este mundo, fallece. Así es. Entonces el fallecimiento de cualquier ser humano es lamentable, ¿no? Desde el primer magistrado hasta el último. Es lamentable. Luego viene pues la consecuencia, ¿no? No todos han ocupado cargos públicos, no todos han tenido responsabilidades, no todos han tenido la obligación de tomar decisiones sobre el Estado peruano, sobre el país, y no todos tampoco han tenido la suerte de gozar los beneficios que da el cargo, ¿no? Carro, chofer, viajes, dineros, potajes, ¿no? Una vida en Palacio de Gobierno yo entiendo que es muy buena, ¿no? Claro, El chef, así es, ¿no? El chef a la carta. todo listo. El Palacio de Gobierno maneja pues una infraestructura fabulosa y tiene un presupuesto fabuloso, ¿no? Que muchas municipalidades del Perú ya la quisieran tener, ¿no? Con un conjunto ahí de chef, con cartas, con mercados finos, todo lomo fino, ¿no? Entonces eso hace pues de que ese señor que ha sido magistrado y que el primer magistrado de la nación y que ha manejado tanto poder, porque tienen el poder pues de nombrar a un pobre diablo y hacerlo famoso, o de atacar a una persona decente. Entonces se merecen, en paz descanse, han fallecido, tiene que haber un juicio. ¿Un juicio qué? Un juicio de opiniones, de quién, de nosotros los ciudadanos. Nosotros lo elegimos. Nosotros con nuestro voto lo hemos puesto ahí. Así es. Y le hemos dicho administranos. Y administra toda la fortuna y el patrimonio nacional, ¿no? Y después que se muere, no puede nadie decir, después que fallece, no puede nadie decir, seamos humanos, ¿no? Hay que olvidarnos, hay que perdonar, Diosito dice, ¿no? Entonces hay que dejarlo a Dios en paz, que Dios está en el cielo, y a Dios sus directrices para que nos portemos bien, hay que cumplirlas, y que las incumple paga, ¿no es cierto? Entonces eso está claro. Entonces, otro tema, no hagas leña del árbol caído, mira, cada uno es dueño de su destino y cómo lo construye, con lo que hagas a lo largo de su vida. Si tú eres un buen padre, un buen esposo, ¿no? Un buen hijo, ¿no? Eso es lo que tú estás construyendo a lo largo de tu vida. Ahora si eres un bandido que a la mujer le pega, la maltrata, que al hijo no le da de comer, ¿no? Y hace lo que te da la gana,
eso es lo que has construido. Entonces, si yo o el pueblo peruano lo lleva a un señor X, a un cargo público, y le da todo el poder, porque no se olvide, el presidente del Perú es todopoderoso, ¿no? A una persona honorable le insulta y ya esa persona cae en desgracia, ¿no? Y si a un pobre diablo le da un cargo, como que ha pasado mucho en el Perú, que a pobre diablo han llegado a ser primeros ministros, y disculpen que sea claro, ¿no? Nosotros hemos tenido la desgracia de que cualquier pobre diablo le han dado un cargo que no ha sabido qué hacer. Entonces, ¿qué ha hecho? Robar, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Entonces solamente le dijeron, oye, que esto llévate el otro, ¿no? Entonces, ese es el problema del Perú. Entonces, sí, pues volviendo a lo de Fujimori, lamentable que la familia haya aceptado este tipo de, yo no le llamo homenaje, ¿no? Porque homenaje se le da a alguien que se ha ganado el homenaje, ¿no? Después de un juicio público severo, porque así es la vida, pues no, si, repito, si uno le da un juicio, un cargo y lo aceptas, sabes que luego va a venir la crítica o el aplauso, ¿no? Atente pues a lo que viene si lo aceptas, ¿no? Entonces yo quisiera que quede eso claro antes de que vayan a juzgar de que el leña del árbol caído, pobrecito está muerto y lo están atacando. No, pues el señor, antes, durante y después, y en la historia inclusive, años que pasarán, va a tener que ser dueño y responsable de sus actos. Claro que sí, ¿no? así es. De lo que nos hizo o lo que no nos hizo. Eso tiene que quedar claro. Esa es la diferencia entre el Chema Sote y yo y el presidente de la República. ¿No? Eso yo quisiera, por favor, que antes de entrar de lleno al tema, ¿no? Ahora, lamentable que la familia exhiba el cuerpo de su padre, en este caso, va a ser político. Así es, claro que sí. Porque yo creo que esto es una mala decisión de la familia. La familia del señor Alan García hizo bien, murió, en paz descanse y punto, se acabó. Pero acá yo he visto, bueno, de que van gente que ha sido exministros a tomarse fotos en la fila, ¿no? Digo, entonces se ha hecho mucho a política. Y sacándolo ventaja, ¿no? Sí, claro, entonces se ha hecho política de un hombre que supuestamente ya debería descansar en paz, ¿no? Y por eso la polarización, porque los mismos fujimoristas la están provocando, cuando dicen cosas que no son ciertas, ¿no? Pacificó el país, la paz internacional, ¿no? Entonces nos dio todo, somos de estabilidad económica, antes he escuchado estabilidad económica, no sé, yo creo que estamos la economía es una desgracia ahorita, ¿no? Claro, así es. Y así, ¿no? Pacificación, ¿no? Porque las calles están llenas de gente que saca un arma y te mete un balazo con un celular. Yo no sé de qué estamos hablando, estamos desvariando, ¿no? Entonces, se está haciendo mucha política y como siempre se están colocando mentiras, ¿no? sobre la opinión pública. Y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Mayor, entonces de lleno vamos a hablar sobre la gestión del expresidente Alberto Fujimori. No es su persona ya el hombre ya ha fallecido, ya está en el cielo, en la gloria, no sé, pero lo bueno y lo malo de Fujimori, Mayor, que usted recuerda, pero con precisión. Buenos días, Francisco. Buenos días, Mayor. El tema del momento, ¿no? Es el fallecimiento, ¿no? Del expresidente Alberto Fujimori, y la gente o los seguidores de Alberto Fujimori, porque no son seguidores de Keiko. Claro. Eso hay que entenderlo bien. Así es. No son seguidores de Keiko. Porque si la gente los hubiera queriendo a Keiko, le hubiera sido la presidenta. Pero la gente no lo quiere. Así es. La gente lo ha querido al chino. Así es. Por lo que supuestamente hizo muchas cosas por el Perú. Usted lo acaba de decir, ¿no? Hace un momento, que La Paz, por ejemplo, cuando lo chaparon a Abimael Guzmán, ¿en dónde estaba? Estaba pescando en la selva. Claro, así es. Entonces el trabajo lo hizo la policía. La policía. ¿Y dónde es mentido el general, creo, Kevin, no sé su apellido, que desmintió? Ketín Vidal. Ketín Vidal. Claro. Entonces él desmintió. Entonces, y usted, Mayor, que ha sido uno de los que ha luchado en contra del gobierno, por ejemplo, de Fujimori, fue el caso del asesor Montesinos. Claro. Usted incluso fue perseguido y ha sido político en España. Claro, hay muchos mitos y muchas mentiras que de tanto repetirse nos las vamos creyendo, ¿no?
¿no? Por ejemplo, el señor, mire, yo tuve la desgracia de ser una de las principales víctimas de este señor, ¿no? Porque en el año 92, 91, 92 tuve un cargo en el Alto Guayaga, una zona cocalera, mucho narcotráfico, estatal, narcotráfico oficial, ¿no? Y contra eso me opuse, denuncié a quien tuvo que denunciarse y bueno, fue mi desgracia, ¿no? Yo por eso le comento a muchas familias, ¿no? Perseguir a tus hijos, a tu esposa. Por decir la verdad, mayor. Por simplemente, o sea, el sistema no tolera la verdad, ¿no? Entonces, cuando tú dices la verdad, en tu canal a quien corresponde para que se entere y ponga orden, porque el ejército en esos momentos, los que trabajamos, no estábamos para ni cargar droga, ni nuestra tropa cargue droga, ni nuestros helicópteros muevan droga, ni que tampoco los oficiales demos protección a un sistema que era narcotráfico, mandándole pasta básica al buen Pablo Escobar, el cártel de Medellín. Entonces estamos hablando de ligas mayores, cosas muy graves, ¿no? Donde estaba metido Montesinos, con conocimiento del presidente y un sector pequeño pero importante del ejército, ¿no? Entonces, todo eso lo denuncié, me costó mi carrera. En el Perú, en la época de Fujimori, hubieron dos asilados políticos, uno fue Alan García y el otro fui yo. Pero el mío fue por este simple motivo de dar cuenta que correspondía, ¿no? Y fue una persecución feroz, tenaz, porque se trataba de lavar la cara pues, a un sistema que era narco, ¿no? Ahora ya pues, después del 2000 ya todos se volvieron valientes, ¿no? Hasta ahora se repite la palabra narcoestado, sin embargo cada vez es más poderoso y está más vigente, ¿no? Pero volviendo a Fujimori, ¿no? Yo lo que viví me permitió conocer de adentro, porque yo fui ayudante del ministro de Defensa de Fujimori. O sea, en su primer gobierno nombran un ministro de Defensa y yo era su ayudante, su brazo derecho. Entonces he visto lo que puedo relatar y denunciar, ¿no? Han envilecido las Fuerzas Armadas, han manejado como le dio la gana los ascensos, han destrozado honras porque no le aceptaban sus delitos, ¿no? O no eran cómplices de la comisión de delitos graves que se cometían, el saqueo de los fondos de la Defensa Nacional, comprar chatarra diciendo que era nueva, un montón de negociados, un montón de temas más graves bueno, manejar, robarse los fondos del ejército en este caso, que lo que yo La vivía, caja militar policial. la caja militar policial quebrada. Entonces no hay mucho que rescatar de este gobierno, ¿no? Ahora, lo bueno que se dice, ¿no? No pacificó, estamos viendo que no se pacificó, se llegó a un acuerdo, ¿no? Y bueno, se hizo un trabajo inicial que además lo llevó la Fuerza Armada, y dentro de la Fuerza Armada lo llevó el Ejército, que tiene muchos oficiales que fallecieron en enfrentamientos, muchas víctimas, ¿no? Muchos hogares enlutados. El tema pues del agua, de las pistas, de lo que se dice que le dio bienestar a los pueblos jóvenes. Colegios, eso es un plan de Naciones Unidas. O sea que lo que pasa es que la información está segmentada y ahí tiene que hacer mucho los intereses económicos de los medios de comunicación que se dice que es poderosos, los grandes, ¿no? Porque eso, cuando uno ve información, Naciones Unidas es un plan. Para comenzar, el tema económico que nos permitió salir del sitio donde estábamos, del desastre de 5 años del gobierno del APRA, lo impuso el Fondo Monetario Internacional. No lo creó Fujimori y su gente. De afuera se lo impusieron. Dijo, señor, usted hace esto para nosotros reconocer y si no, no le damos nada. Entonces, lo que hizo él es asumir un plan del Fondo Monetario Internacional que nos puso en orden la economía, con el plan de ellos y con el programa de ellos. Y entre esos programas había pues dos partes, la parte económica, el famoso paquetazo y todo eso, y la otra parte que era darnos una infraestructura más o menos digna, ¿no? Y ahí es donde vienen pues los famosos colegios, los hospitales o las postas, viene pues el tema del agua, el tema de la luz, ¿no? Que se expandió la frontera de los servicios públicos. Pero por favor, que quede claro, fue un plan de Naciones Unidas. Tanto así que, ¿cómo era? ¿Y a cambio de qué sería ese plan? Fue ese plan. Del ajuste económico. O sea, cuando los poderes económicos mundiales van a un país, le imponen dos tipos de cosas. Le dicen, la economía usted la va a manejar así, y yo lo voy a ayudar para que socialmente haya paz. Como es la Unión Europea, dos tipos de presupuesto, el presupuesto para la economía en sí del país y por lo que le llaman el desarrollo social. Acá fue igual. Entonces, y es tanto así que, por ejemplo, si iba a ser un colegio,
2 millones de soles, le decían toma 500.000. Lo hacían, avanzaban, iban, les hacían una inspección, ok. Sí, está bien, corrige esto, ok. Acá hay otros 500. Así se han hecho las obras de Naciones Unidas en el Perú. Porque saben que somos tenemos un estado de ladrones. Entonces Naciones Unidas te controlaba hasta el medio. Eso fue en colegios, en agua, en luz, en pistas, en telefonía y todo eso. No nos digan, pues, Fujimori nos trajo el progreso. No. Eso fue un tema que vino de Naciones Unidas y nos lo impuso, y en buena hora cuando nos imponga. Si el progreso tiene que venir así, que lo tienen administrado afuera, con la clase política que tenemos y con los desfalcos que tenemos en los 5 últimos gobiernos, bienvenido. No nos queda otra, porque nuestros propios presidentes son los primeros ladrones. Y no lo digo yo, lo dice el Poder Judicial, hay un montón de juicios, ¿no? Mayor, en el gobierno de Fujimori se remataron más de 280 empresas del Estado, de todos los peruanos. Y a precio de ganga, incluso, por ejemplo, el Real, ¿cómo se llama? Empresa que va a Machu Picchu, también que lo concesionó al actual alcalde de Lima, y hoteles, todo ello como un ejemplo, y más de 280 empresas del Estado. Y al privatizarlo salieron cualquier cantidad de trabajadores desempleados, y el dinero de las 280 empresas, solamente Electro Perú costaba pues más que la deuda externa. ¿Y ese dinero en qué se utilizó? Claro, es un tema pendiente. En el Perú tenemos que, nosotros los ciudadanos, tener una agenda Perú y escribir ahí los pendientes. Alguien nos tiene que responder y ojalá sea pronto. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quiénes han beneficiado? ¿Y cuánto nos pagaron por empresas millonarias? Nos pagaron muy poco. Inclusive ha habido este tema de que hay gente que ha comprado una empresa privatizada, ¿no? Y después a los 2 años la ha vendido. Así es. Y además la ha vendido en 5, 6, 10 veces más de lo que la compró. Entonces esos son negociados, ¿no? Entonces nosotros no podemos quedarnos pues de brazos cruzados, porque lo que ha habido en el país, mi querido Ches, es un saqueo del patrimonio nacional. Y cuando hablo del patrimonio nacional, hablo desde las riquezas naturales hasta nuestros mercados. Porque también el patrimonio nacional también es el transporte público. ¿Cuántos millones produce el transporte público con los famosos peajes? Ese también es nuestro patrimonio nacional. Todo es el dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos, que todos los días salen a las 4 de la mañana a ir a trabajar para ganar 1.000 soles al mes, ¿no? Entonces el patrimonio tenemos que recuperarlo. ¿Cómo? Habrán formas de recuperarlo, ¿no? Entonces es un pendiente, la famosa privatización. Tuvimos 280 y tantas empresas nacionales, ¿no? No todas. Ahora, el San Benito, bueno, de que las empresas nacionales son malas, no lo comparto, jamás lo compartiré. Porque las empresas que nos compraron a nosotros eran empresas del Estado. Por ejemplo, del Estado español nos compraron varias empresas. El Estado español, no el empresario español, ¿no? Igual que ahora en China. ¿Quién está acá invirtiendo? El Estado chino. No es Chichengú, ¿no? Es el Estado chino. Entonces, igual, quiere decir que el Estado es un buen empresario. Lo que pasa es que ahí se mete la mano, lo fusilan. Acá el juicio dura 15 años y después Domingo Pérez se queda dormido porque 15 años ha craneado para acusar a un sinvergüenza que no tenía nada y con el millonario. Hay mucho que investigar. Esas largas y tediosas investigaciones del Ministerio Público también tienen que ser auditadas. ¿Cómo cambiamos el Perú? ¿Qué modelo queremos, Dios mío? Este modelo que estamos viviendo, del tonteo, que todos son mitos, todos son cuentos, todos son medias verdades, ¿no? Hay que sincerar. Por eso yo digo que en 2026, mi querido Chef, vamos a sincerarnos. Claro, así es. Hemos sido hasta ahora y qué queremos ser, Dios mío. ¿Por qué? Porque tú estás viendo que todo es pura mentira. No, hoy ya nos dice que el Perú es la economía más poderosa de Latinoamérica. Oye, Dios mío, anda ahora al mercado, ayer, anteayer, cómo viven las personas, qué compran, ¿no? Entonces es terrible. Lo que pasa es que nosotros tenemos economías subterráneas que nos sostienen, ¿no? La tal ilegal, el oro ilegal, la prostitución y todo ilegal. Entonces todo eso permite que la economía nacional pueda estar en azul. Pero si le quitas eso, pues no hay nada, ¿no?
se acaba Perú. Mayor, usted ha puesto el dedo en la IES. Se remató las empresas del Estado con el pretexto que el peruano no es un buen administrador. Yo creo que no, yo creo que más bien, qué mejor modelo, qué mejor respuesta, que fíjense, a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Los peruanos, la ticuchera de la esquina, ¿no? El emolentiero de la esquina. Ejemplo, ¿no? Claro, las pollerías, tenemos, no sé, 20.000 pollerías, ¿no? Y así, cevicherías, y mucha gente que vende sus cosméticos, o sea, el peruano es una persona inteligente, Claro, laboriosa, trabajadora hasta y honesta. Pero ¿qué pasa? Si yo todos los días hago tanto esfuerzo y miro que fulanito de tal se llevó 1.000 millones, que escuché que un pase nomás, una movida de cintura, se llevó 8 millones de dólares, 10 millones, o que por unas consultorías, ¿no? Que son 10 papeles, me pagan 2 millones de soles, entonces el ciudadano tiene un problema, ¿no? Le pierde afecto al país, Así es. ya no quiere ser peruano. Entonces cuando todos se van a España a trabajar ahí, para limpiarle los zapatos, o para trabajar para el ciudadano español, que es lamentable de un país como el nuestro, que tiene tanto potencial económico, tanto potencial humano, tengan que estar mirando. No nos quejamos mucho de los venezolanos, nada más que acá se van calladitos, allá se vienen con bulla, es la única diferencia. Que ahorita hay fuera de Perú 5 millones de peruanos fácil, ¿no? Y cada pregunta les hace trabajo, están en trabajo de tercero, y muchos, todos sus derechos ciudadanos o sus derechos laborales plenos, ¿no? Entonces eso es otro problema. Entonces son cosas que nosotros tenemos que mirar de fondo, tocándonos el corazón y el bolsillo, y decir, ¿qué hacemos para cambiar? No es la solución irse, porque el Perú es hermoso, el Perú es lindo. Entonces, fue un mito entonces considerarlo pues que al peruano no es buen administrador, el peruano resurge de la nada, crea su propia empresa, su negocio, sino lo que pasa que está debilitado el Estado en cuanto a las leyes, pues, Mayor, no se cumple a cabalidades, está muy débil el Estado, no hace cumplir las leyes, ¿no? Yo creo que el Estado tiene que tener mayor presencia para ayudar, para impulsar al ciudadano peruano, para darle pues, las herramientas para que sea mejor. No es que el mercado ya verá, ¿no? ¿Qué hago para que el ciudadano esté mejor? Por lo menos una buena infraestructura, una buena seguridad pública, que la gente pueda salir con su platita en el bolsillo, mucha o poca pero es su dinero y sus prendas, y nadie se lo está arranchando en la esquina, y menos un extranjero que viene acá a molestarla, ¿no? Entonces todo eso. Por eso yo creo que cuando miro, ayer leía un artículo de la Constitución del famoso homenaje. Ajá. Yo les pido acá que los famosos congresistas reflexionen. Homenaje, bueno, se le da a quien ha hecho algo por la patria. No puede dar homenaje a alguien porque ocupó un cargo. Entonces ahí dice, ¿no? El que fue presidente y se muere 3 días de luto. Perdón, la bandera nacional es el símbolo que nos rige, que rige el destino, que rige la patria. Siempre debe estar al tope. Y cuando la bajes a media asta, es porque te lo mereces. Me lo merezco, se lo merece. No es porque fuiste tú, tuviste un cargo y yo me la bajo. Pues. Más respeto a la bandera, por favor, ¿no? Ahora, si ese señor, en este caso de lamentable, muchos juicios, varios juicios que él dijo, sí, me allano, sí robé. Entonces ella dijo que es un ladrón, tiene un montón de sentencias. Y nosotros le hacemos un homenaje. Bajamos la bandera y me hasta, discúlpeme, a un ladrón. Entonces, las cosas claras, pues, ¿qué país estamos haciendo? ¿Cómo le estamos enseñando a pensar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Que todo vale. Y después cuando te mueras te vas a hacer un homenaje de 3 días. Entonces, es lamentable, es algo que tenemos que reflexionar. Ahora, escuchaba un abogado, el abogado de Fujimori, ya murió, los juicios se entierran, ¿no? Los juicios deben de seguir, es otra reforma que tiene que hacer el Ministerio Público o a quien le corresponda, ¿no? Y ya no le investigarán a él como Fujimori, pero sí hay que investigar los actos, porque en esos actos hay dinero público, en esos actos hay abuso de poder que le dimos nosotros. No es de que se murió y se enterró todo. Y hay embargo de bienes también, pues, claro, propiedades, todo. Claro, hay propiedades, hay un montón de cosas que tienen que continuar. Eso es lo que
creo que los peruanos mayoritariamente, Che, tenemos que discrepar con eso. El homenaje a quien se lo gana. Es como cuando a veces dice, vamos a celebrar el combate del 8 de octubre. Digo, no, vamos a conmemorar. Porque es una fecha que hay que conmemorar. Se recuerda, ¿no? Por respeto a lo nuestro. Pero no hay nada que celebrar, ¿no? Entonces igual, bueno, habrá que hacerle una misa de cuerpo presente y después a su hueco. Somos un país de tanto homenaje. Somos un país de mucho homenaje. Repartimos platos y repartimos medallas por todos lados. Pero no miramos profundamente quién lo merece, quién se la ganó, quién sacrificó, quién fue más allá del cumplimiento del deber. Porque mira, tú no puedes homenajear a un bombero porque apagó un incendio, pues. No puedes. Porque para eso, ¿no? O decir, vamos a condecorar este mes a todos los policías porque agarraron ladrones. Oye, pues se le paga. Héroes, todo el mundo es héroe. Dios mío, hemos hecho un país de héroes de qué, ¿no? De arena, que los soplan y se caen. Entonces, fin de mes yo veo el jefe, el comandante general de la policía, condecoró a la policía. Oye, si para eso le pagamos. Entonces, vamos a acostumbrarnos, ojalá sea una costumbre que sería muy buena, de homenajear y darle un premio a aquellos ciudadanos que vayan más allá del cumplimiento del deber. Todos tenemos un deber que cumplir en el cargo, mira, sin mucho cargo, un deber que cumplir como padre, como hijo, como acá, como medio de comunicación. Yo como que estoy hablando, tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo, tengo un deber que cumplir porque me están escuchando. Entonces, seamos más conscientes, no seamos tan inconscientes, ¿no? Y comencemos a repartir. Ayer fue una ceremonia donde un poco más a un portero, a todo el mundo lo quedan condecorado, sobraron estas cuestiones quedan. Dije, no, estamos graves, ¿no? Entonces se pierde, ¿sabes qué? Se pierde la preeminencia, porque si entra el Chess, y yo sé que ha sido condecorado porque ha sido un buen broadcaster, no honesto, no se ha dejado vencer por la corrupción, como está el señor Chess. Pero si entra, pues, no. Pancho, no te ofendas. ¿Ya? Que yo sé que es trapichero, todo, te saludo. Me hago lo que tengo y me pongo a tomar agua. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar, mi querido Chess. ¿Qué pasaría, por ejemplo, fallece el expresidente Pedro Castillo? ¿Le rendirían este homenaje? Ahí tienes, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que si seguimos con el modelo, le correspondería. Sí, claro. ¿No? Pero sin embargo, tiene un montón de cosas, un montón de problemas que tiene que solucionar y que esclarecer, ¿no? Hay cosas muy graves ahí, ¿no? Por eso, repito, ahí tenemos que reflexionar un poco, ¿no? El cargo podría tener un pequeño homenaje, pues un cargo, bueno, llegó un cargo y chao, pero homenajes, 3 días, veo mi bandera a medias, ¿no? Y no sé qué, y corresponde además una ceremonia con cuántos, no sé, tantos batallones, y o sea, cosas que están bien, pero que se la merejan. Porque en el Perú hay hombres que han dado su vida por la patria. Hay también todo, no es malo, hay gente muy buena en el ejército. Yo conozco gente maravillosa que ha dejado su vida, que ha sido honesta a lo largo de sus 35 años, ¿no? Que ha combatido y que de verdad ha combatido, no dice que ha combatido inclusive sin medios y ha hecho una buena labor y ha pacificado el país. La pacificación del Perú se le debe al ejército, punto, paro de contar. Lo demás que se capturó, pues a Ismael, claro que había que capturarlo, pues si pasa le pagan al policía. Para perseguir el delito, a perseguir al delincuente y capturarlo. Pero de ahí a ser héroes, no puede. Mucho cuidado con la palabra héroes porque se vuelve vil la palabra. Como manoseado, así, claro. Antes había que entrar, por ejemplo, a un general de división. Mira, decía, falta el general de división, ¿a quién es? Escucha, Pedro Pablo Martínez, miércoles. Ese señor ha sido esto. Entonces los jóvenes mirábamos y nos nutríamos de esa mística, de esa tradición. Pero si ahora hay 80 generales de división, eso no más. Ya, pues el grado se envilició. Entonces, igual, tenemos que volver a nuestros orígenes y tratar de ser menos folclóricos, menos de homenajes y buscar lo justo. Porque, perdón, una cosa es lo correcto, otra cosa es lo justo. Hay que saber diferenciar. Lo correcto es pues que un hombre por los 30 años de servicio ascienda, seguro, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo justo? Que si hay un oficial joven que hace cosas brillantes, puede ascender.
Entonces, aprendamos a manejar lo correcto de lo que... Entonces, mayor, saber homenajear, saber considerarle héroe, a razón de qué, ¿no? A razón de qué el mérito que tiene la persona, ¿no? Porque aquí todo el mundo hace una cosa, está cumpliendo su función, ya es héroe. La verdad, 3 días de luto, caramba, es algo pues que es algo inconcebible, mayor. Por ejemplo, hay un tema de que también es importante, ¿no? El presidente de la República tiene mucho poder, ¿no? Entonces hay que hacerse una pregunta cuando él se va del poder, que es la última pregunta que yo le haría a todo el mundo, ¿no? ¿A cuánto asciende la fortuna del presidente Fujimori? Porque si conocemos, todo lo que conocemos acá, los hijos de Fujimori no son dueños ni de un patín, ni de una bicicleta. Ellos todos lo tienen alquilado, ¿no? Así es. Y 2 hijos viven en Japón. Las ¿no? hijas en Alemania, uno en España. Entonces hay que ver qué pasa con nuestros presidentes, ¿no? Miren, lamentable la situación de todos los expresidentes enjuiciados, ¿no? Por grandes dineros que se han evaporado de los fondos públicos, de los nuestros fondos públicos, de nuestro país. Entonces, hay preguntas que hacerse, ¿no? ¿A cuánto asciende la fortuna en este caso del señor Fujimori, en su caso del señor García, en su caso de Kuczynski? ¿Y cómo la hizo? Y además, ¿cómo la hizo? Claro, ¿no? ¿cuál es el origen de ese hacerse millonario, no? Entonces, esas son cosas que el Estado peruano tiene la obligación, che, de respondernos a los ciudadanos, ¿no? Porque yo veo que acá, si bien es cierto de que el Perú es uno solo, acá estamos partidos en 2, ¿no? Hay un poder económico y un poder de los medios de comunicación que escriben lo que quieren, dicen lo que quieran, y hay una que es la mayoría de nuestra población, que es la gente que trabaja, la gente que lucha duro todos los días por llevar algo a su casa, está desinformada. Hay mucha desinformación. Así es. ¿No? Y ahí el tema de ustedes, los medios de comunicación, informando las cosas como son. Por ejemplo, usted lo ha mencionado, y todo el mundo lo sabe, porque también es internacional en las noticias, el Perú es uno donde todos los presidentes están siendo juzgados. Desde el presidente Alan García, Toledo, Ollanta, Fujimori, todos juzgados, presidentes del Perú. También Vizcarra, también creo que Claro. el único creo que el señor Sagasti no me parece. Incluso están procesados, investigados, otros están presos y tienen su partido político. Castillo. Es increíble. O sea, todos los que han ocupado cargos, ¿no? De llevar la rienda del Perú están en problemas. ¿Y qué es lo que pasa ahora, por ejemplo, actualmente con la presidenta? Termina, me imagino yo, su gobierno y la van a comenzar a Investigar, procesar, claro que sí. Claro, somos un país joven, ¿no? Somos un país joven que, bueno, como país joven que somos, tenemos que pasar muchas cosas. Pues como un niño cuando comienza a crecer, se enferma, le salen los dientes, le da fiebre, etc. Somos un país joven, no en el tiempo, sino joven en el desarrollo social, ¿no? Porque tenemos 200 años y Estados Unidos por ahí va, es una potencia, entonces, ¿no? Y hubo un momento que el Perú era tan potencia como Estados Unidos. Acuérdense que hubo un problema con un ciudadano peruano en Estados Unidos y Castilla mandó 2 buques, ¿no? O sea que éramos buenos, ¿no? Ah, caramba. Sí, eso es real. Eso registra la historia. Sí, eso es real. Pues le molestó que tocara un ciudadano peruano y mandó 2 buques. Que poner orden, porque no le tocan a su ciudadano. Pero pasaron los años y somos un país no pobre, sino empobrecido, porque las grandes fortunas no están horizontales, son verticales, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho dinero, está arriba, y además ese dinero no lo invierte acá, sino en Miami, en España, ¿no? En Luxemburgo, ¿no? Se la lleva afuera, ¿no? Entonces el Perú sigue siendo pobre en infraestructura, pobre en educación, pobre en salud, pobre, bueno, empobrecido y además pobre mentalmente. Porque además nos dan la información que les conviene o les interesa. Entonces, siendo un país maravilloso. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Que ojalá Dios quiera, el próximo gobierno llegue una élite que piense en hacer un gran país y que meta mano dura donde haya que meterla. Es lamentable. Todos los países han pasado por eso, nos tocará a nosotros pasar por eso.
algún momento nos tocará. Sí, Pero sí. por ejemplo, antiguamente está pasando lo que está pasando ahorita. Claro que sí, está muy estamos vistoso. viviendo. Pero antiguamente no era tan, como dice, el escándalo fuerte. Por ejemplo, este caso, de la noche a la mañana desaparece este conductor de televisión, Chibolín. Nadie sabe, se desapareció. Sí. O sea, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el servicio de inteligencia? ¿Dónde está el gobierno? O sea, hacen lo que quieren aquí con el Perú. O sea, ¿cuándo va a cambiar? Dice, ¿no? Ojalá que el Perú cambie, pero ¿cuándo cambiará? ¿20, 50 años recién cambiará? Es que antes les conversaba que había una agenda pendiente, que es la agenda Perú, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas es la reforma del Estado. Nosotros tenemos que reformar el Estado. Las instituciones no existen, no están a conveniencia de los poderosos. Y no debe ser así. Ustedes están viendo que en Estados Unidos el Poder Judicial lo denuncia y lo mete un poco más lo mete a la cárcel a Donald Trump. Claro, Por su poder es. económico y todo, ¿no? Todo. Entonces los poderes del Estado tienen que estar separados. Acá el Poder Judicial está que lo chancan duro, al Ministerio Público no lo dejan trabajar porque hay intereses de un grupo que quiere ver impunidad de todo el montón de delitos que se han cometido, ¿no? Entonces eso tiene que, yo creo que ojalá el pueblo peruano con la sabiduría que le caracteriza, el próximo elecciones generales elija gente de élite, porque así es pues. Metámonos algo en la cabeza, nos tiene que gobernar una élite honesta. No nos puede gobernar sin menospreciar a una persona que no tiene la capacidad suficiente, ¿no? En este caso, mire el error que se cometió con Pedro Castillo, claro, teníamos al frente a Keiko, ¿no? Entonces ese es un problema que tenemos que solucionarlo mediante leyes. El jurado de elecciones no nos puede poner entre la espada y la pared. Tiene que haber, creo que ahora van a ser entre los 5 primeros, me parece. Hay algún cambio que se va a hacer ahí. Ya no va a ser entre los 2 que pasen a la segunda vuelta, sino van a ser los 5 primeros. Entonces tengamos, es lo que estamos escuchando y leyendo, Escoger ahí. para de poder los 5. sí, pues, ser un poco más reflexivos y ver quién nos puede hacer avanzar todo el trecho que necesitamos avanzar. Como ¿no? país. Sí, ¿no? Entonces eso es importante. Pero yo creo que volviendo al tema de Fujimori, hay cosas que tienen que hacerse, ¿no? Repensarse el tema del homenaje es importante, ¿no? Para evitar este manoseo, ¿no? Y otra cosa muy importante, que los juicios tienen que seguir. Tienen que seguir. No al borrón cuenta nueva, entonces. No, porque no se está juzgando a Fujimori, se está juzgando lo que hizo el presidente. Así es. Su Toda, gestión. y toda su gente Sus que lo hechos. acompañó. Claro. Allí, el presidente no roba solo, Claro, tiene que tener claro. pues, Hay- al ministro, trae cola. a aquellos que le dio consignas, a aquellos que lo hicieron lo que tuvieron que hacer, cometieron los delitos, para que ese dinero llegue a donde querían ellos que llegue, para que le den la suya. Entonces hay todo eso lo que hay que investigar, los hechos, los sucesos, quiénes estuvieron comprometidos, y tiene que ser sancionado. No puede decir porque murió, todos los juicios de Fujimori se cierran. Y otro tema que también es importante, aquello que he estado escuchando ahí, viendo en la televisión, de que en este programa Justicia TV, que es muy bueno por cierto, de hablar de esta ley de que ya aquellos crímenes cometidos del 2004 para atrás, ya no se investigan ni se sancionan. Porque hay un tema ahí que el Estatuto de Roma, los derechos humanos, la lesa humanidad, no había sido aún oficializada su uso en el Perú, ¿no? Y que entonces deciden los legisladores que en 2004 hacia atrás prescribe, no existe juicio. Y 2004 para adelante sí. Entonces eso también es grave, ¿no? Porque a nadie nos gustaría que nos hayan matado a un hijo, ¿no? La única forma de que se habla tanto de pacificación no es borrón y cuenta nueva, ni es el olvido, sino la justicia. Si a mí me ha tocado un hijo, un familiar, a mí mismo, yo quiero justicia. Somos un país sediento de justicia, en todos los niveles. Cuando llega un trabajador y es maltratado en su empresa, quiere justicia, quiere algo que lo proteja, porque él llega a trabajar, no llega a ser maltratado, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que ordenarnos. Y es momento que nos ordenemos, porque ya tenemos más de 200 años de supuesta vida independiente, ¿no? Somos lo suficientemente independientes para gobernarnos y para administrarnos.
Eso hay que poner orden en eso, ¿no? Y después definitivamente, pues, lamentable el uso político que le han dado al cuerpo, al cadáver, al señor Fujimori, ¿no? Lamentable. Yo creo que hoy día hay otro homenaje, una misa y luego no sé cuántos días más, ¿no? Entonces, eso debería terminar por propia decisión de la familia, ¿no? Claro, pero ellos como los han tomado políticamente. Políticamente, así, Sí. ¿no? Están asusando políticamente. De repente esto también le favorezca en su campaña, ¿no? Porque ahora ya Fujimori muerto, supuestamente quién va a ser El seguidor. el líder fuerte, Ajá. porque se entiende que es Keiko Fujimori. Pero ahora, ¿quién va a agarrar la batuta? ¿Quién va a ser el primordial? ¿Se pelearán entre Keiko y Kenji? No creo que el rey muerto es muerto, porque ya muerto el líder ya se desorganiza totalmente, ya no hay seguidores. Ya. ¿Es así fácil? Bueno, yo creo que entrarán en una crisis de identidad, ¿no? Porque Fujimori, si bien es cierto sus aptitudes que tuvo algo bueno, fueron de 1990, ya estamos en 2024. Claro, Ya son otros tiempos, años. es otro público, 32 es otra años. gente, son otras generaciones de jóvenes, ¿no? Lo lamentable es que se ha escrito tanta mentira, ¿no? Que ojalá se recapacite. He visto algunos medios de comunicación que recapacitaban, ¿no? Porque hablaban, pues, de cómo fue el tema de la extradición, cómo fue el tema de la candidatura al Senado por Fujimori. Claro, ha ¿no? postulado Senado ¿No? Donde él se llama Samurái, ¿no? Ya no es Inca, ya ahora es Samurái, ¿no? Samurai, así es. Entonces, hay cosas que sí, que los medios de comunicación tienen ese deber, ¿no? De informarnos y no tomar partido. Sin embargo, en la mañana vi en un canal un reportero que decía, había Fujimori, Dios mío, y ahí malogró. O sea, el reportero alentando cuando no debería ser. Presidente de Perú, Dios mío, entonces dije, uy, ahí malograste, porque claro, yo supongo que los directivos del canal dirán a ese señor no, que no aparezca. No, pero esa no es la función del reportero. Claro. Ustedes tienen una función muy delicada, ¿no? Es comunicar, puedo entrevistarte a ti que tú hables bien de Fujimori y eso no es mi problema, pero yo te entrevisto. No es que el reportero alentando o dando burras al expresidente. Claro, me haces preguntas que cuestionan mi afirmación, ¿no? Que es lo importante generar un diálogo para enriquecer a nuestros oyentes, ¿no? Así es. Porque a veces los oyentes no tienen tiempo, ¿no? O sea, en el Perú yo creo que la gente para que se dedique a política bien difícil, porque el alimento del día se lleva, el peruano vive al día, ¿no? La mayoría. Y sin embargo, tienen estos medios de comunicación que están trabajando y están escuchando, ¿no? Entonces, ese es el deber de ustedes, que es muy importante. Por ejemplo, Mayor, usted que ha vivido esa época y ha sido, usted mismo lo ha dicho, ha sido, ¿no? Como asesor del asesor, ¿qué hizo bueno Fujimori? ¿Qué hizo de bueno? Aparte de las cosas, ¿no? Que ya se sabe. Lo rescatable, lo rescatable, ¿no? Yo creo que lo que hizo de bueno Fujimori es que le dijo, pudo decir con su candidatura, el país le dijo a la clase política que venía de muchos años gobernándonos de manera muy mala, acuérdense de la página 11, no mismo problema, lo que pasa es que y llegamos al APRA, una inflación, hiperinflación de 7.000%, destrozó el país el APRA, nadie daba un sol por el Perú, claro. Entonces ya la población quería un cambio político y elige a Fujimori, y no le elige a ¿cómo se llama? A Gañosa. Pero no lo elige no por él, sino porque representaba mucho a esa costra política que nos venía gobernando tantos años y nos había hecho tanto daño, ¿no? Porque, si bien es cierto, yo considero, porque, bueno, me voy por bien informado, ¿no? Yo creo que hasta la época de Odría, el Perú avanzó. Porque Odría fue un buen presidente, ¿no? Buenazo. Militar además, ¿no? Ha Un hombre muy construido correcto, muchos ¿no? colegios, mercados, todo. Claro, no se le ha intentado satanizar, nunca han podido, ¿no? Entonces hay que reconocer méritos de Odría. Pero después ya vino Prado, que viene pues, Manuel Prado ya viene pues, vuelve la aristocracia, ¿no? Viene la creen de la creen, y se retoman los problemas versallescos de toda la vida, ¿no?
el manejo oscuro de la caja pública, ¿no? Y después viene lo demás, ya con un montón de temas de la página 11, y luego llega pues nuestros amigos del APRA y destrozan el país, ¿no? Porque la verdad que lamentable, y no soy antiaprista ni anti nada, pero sí lo destrozan. Entonces, si me preguntan por algo bueno, es que Fujimori sale para decirle a esto es basta, se acabó. Claro, sale como Pedro Castillo, ¿no? Sale porque el pueblo quiere cambio, pero no tenía la capacidad, ¿no? Ni la formación ni la madurez suficiente para gobernar el país. Entonces, él no gobernó. Guido Montesinos se puso a su lado el poder militar, ¿no? Y quien gobernó pues fue el poder militar, y básicamente Montesinos. Pero Fujimori fue aprendiendo. Claro. Pero fue aprendiendo cometiendo serios errores. Porque yo creo que la paz con el Ecuador ha debido hacerse de otra manera, no cediendo. No regalando No más se- de un kilómetro de... y no cediendo además operaciones militares que nos costaron vidas. Ahorita que estamos conversando todavía hay cuerpos de hermanos nuestros, peruanos, que no se han podido rescatar. Están tirados en una selva, porque la zona es tan inhóspita y además está toda llena de granadas, de trampas, Está minado. que no se pueden sacar, ¿no? Es otro pendiente que tenemos, recuperar nuestros cuerpos de los nuestros, ¿no? Entonces, sí, alguien decía ayer, no la paz con el Ecuador, sí pues, pero ¿a qué precio? Claro, regalando ¿No? Entonces, más de un kilómetro entonces no se trata territorio peruano. no se trata de que lo que hagas, sino cómo lo haces. ¿Has favorecido a tu patria? ¿Has favorecido al ciudadano? No sé, No, de ningún modo. esa es la gran pregunta, ¿no? Es como si dijéramos ahorita acá en nuestro Ancón, la marginal que cada día está peor, ¿no? Yo veo, pero yo he visto, ¿no? Qué bonito, hay bastante más, hay más comercio, No es comer. más momento, pero ¿a qué precio? Es una desgracia, La calle sucia. el tráfico, la calle sucia, la gente no tiene dónde cruzar, pues, ya pues, gobierne pues, señor alcalde, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? O la otra cosa que hizo buena, creo yo, es que le dio a la Fuerza Armada la libertad para combatir a la subversión, ¿no? Ahora, que hubieron buenos o malos generales, ese es un tema que mi institución lo sabe y lo conoce. Y tenemos varios altos mandos en la cárcel, muchos otros prófugos, ¿no? Pero también hemos tenido oficiales brillantes que han llegado a ser comandantes generales y que además han hecho una buena labor, ¿no? Y que han rescatado el prestigio del ejército, porque ha costado rescatarlo, porque después de 10 años de dictadura, de lo que todo el país supo y se enteró, ¿no? Del mal manejo que se hizo de los ascensos, de los cargos, del narcotráfico, de la compra de aviones y todo lo malo que se vio, caramba, ha costado a los actuales mandos rescatar ese prestigio que siempre hubo en la institución, ¿no? La reserva moral del país, ¿no? La Fuerza Armada. Y siempre se pide para toda la Fuerza Armada, la delincuencia de la Fuerza Armada, un desastre de la Fuerza Armada, siempre está ahí pendiente y cumpliendo con su deber. Pero yo creo que en este tema, si algo más hizo de bueno Fujimori fue que fue aprendiendo, pero hay una cosa que es bien delicada, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema de Fujimori? Él fue presidente 2 años, y después fue dictador. Me refiero al que fue 2 años presidente y después fue 8 años dictador. Ah, claro que sí. Así Entonces a veces cuando dicen el presidente Fujimori, no señores, tenemos que decir el dictador, porque llega al gobierno por elecciones, bien, pero luego viene el autogolpe. Y a partir de ahí es una dictadura, ¿no? Claro que sí. Y la segunda elecciones que dejó mucho que desear, porque hubieron muchos trapicheos, cosas muy oscuras. Claro, ahí Una reelección media, media no, trucha, definitiva. sí, claro. Y después la tercera, no se olviden de la tercera. cuando La Toledo le tercera hace pues fue un fraude los total. votos suyos. No se olviden de la tercera, que también fue casi 2 años presidente para un tercer mandato. Entonces él fue dictador desde el 92 para adelante. Entonces cuando dicen el presidente tenemos que decir el dictador. Para mí en la historia va a tener que ser considerado un dictador porque tuvo muchos años de dictadura y más quedó de presidente. Es otro tema que tenemos que clarificar, lo que nos gusta la historia. En el año 90, mayor, yo recuerdo que la gente decía, ¿no? Hay que votar por Fujimori porque es hijo de japoneses y los japoneses son trabajadores, decían. Eso es lo que yo escuchaba.
No, el peruano es flojo. Mejor votemos por Fujimori. Va a dar trabajo, va a que la gente... Y esa fue la idea que la gente comenzó a propagarse. Votemos por Fujimori. Por eso es que le gana a Vargas Llosa. Y ahí continuó, pues, ¿no? Continuó el gobierno, no quería dejar el gobierno. Claro, y uno de ellos fue el triunfo de Fujimori, llegar al poder, fue uno que la población estaba harta, estaba cansado ya de los politicastros de siempre que destrozaron el país, como por ejemplo el APRA, y el otro es pues que vivíamos una hiperinflación. Mario Vargas Llosa tenía una lectura para un ciudadano europeo, decía la verdad, las cosas. Yo voy a hacer el show, pero Fujimori dijo no, yo no voy a hacer el show, pero lo hizo después, ¿no? Pero porque vino la imposición del gobierno, del plan del Fondo Monetario Internacional. Porque esa es la realidad, pues, ¿no? Cuando un país convoca elecciones y sale su nuevo presidente, hace un periplo, ¿no? Por aquellos que manejan el mundo, tanto económica como políticamente, ¿no? Va de la mano el secretario de Estado norteamericano y va y se reúne con el presidente del Fondo Monetario y de ahí vuelve ya al Perú a gobernar. Pero cuando es electo, va al centro del poder económico y político, y ahí conversaciones, recibirá consignas de acuerdo a la situación del país y vuelve a gobernar. Entonces no es tanto así que gobierno yo porque quiero. Ahora hay que ver pues, que hay presidentes y hay presidentes. Hay presidentes que tienen mucha personalidad, tienen su plan bien claro, saben la realidad de su país. Y eso es importante para el próximo presidente del Perú 2026. Es un hombre que tenga decisión, que tenga prestigio, que tenga firmeza y que sepa lo que va a hacer. Y que lo haga en equipo, ¿no? Porque el monosabio es lo peor que le puede pasar al Perú, ¿no? Que uno solo cree que pueda gobernar. Tiene que gobernarse con los empresarios, con los sindicatos, con los profesores, con el ciudadano que tiene necesidades. Las manifestaciones, ¿para qué sirven? No sirven para protestar. La protesta, entre comillas, está diciéndole al presidente o a los poderes esto está pasando, sus necesidades. Esto está pasando, claro. Cuando veo una manifestación digo, te está diciendo qué necesita. Dale, ayúdalo. Necesitamos necesidad. Pero no se le diga, protesta, se le criminaliza y se le saque la policía al frente, no. Entonces se vuelve un conflicto confrontacional. Y lo que se necesita es diálogo entre el necesitado y el que maneja el poder. Que repito, maneja el poder temporal. Claro, y uno tiene que saber administrar el poder temporal. Que lo han dado para que cubra y ayude a arreglar las necesidades, ¿no? De una vez por todas, ¿qué necesitan? Hay cosas que se pueden solucionar ayer, que no se hacen porque no se quiere escuchar o porque se está en la confrontación del día a día, ¿no? Entonces, tenemos que los peruanos aprender eso. Yo tengo fe en el pueblo peruano, yo creo que nosotros ya aprendimos mucho, ya sabemos elegir y vamos a elegir bien. Qué bueno. Ojalá haya buenas opciones. Mayor, vivimos el siglo XXI y todavía hay que estar hablando de la izquierda, la derecha, porque estas frases fue trillado en las décadas de 60, 70. ¿Y por qué satanizar, por ejemplo, que la izquierda tiene un modelo estadista? No, vayamos, por ejemplo, al país de Rusia. Rusia, por ejemplo, lo vendió su empresa del Estado en el gobierno socialista. Lo vendió y cuando llega el presidente Vladimir Putin con la, ¿qué le digo? Como un buen estadista, ¿qué es lo que hizo? Encontró un país destrozado. ¿Qué empezó a hacer con el milagro de Putin? Empezó a comprar ¿qué le digo? Empresas del Estado que habían estado privatizadas.
Y eso es el desarrollo. Por ejemplo, Rusia vive, pues, incluso está en guerra con Ucrania más de 2 años y se jacta todavía de tener dinero, de estar en guerra. Y económicamente están bien, es un país desarrollado y es estatista. Ha capitalizado, ¿cómo se llama? Empresa del Estado. Pero en el Perú no tenemos nada. Por ejemplo, el aeropuerto no es de nosotros. El único que tenemos solamente es el agua y Petro Perú que ya lo quieren privatizar. Y no tenemos nada. Pero yo creo, fíjense, yo hace poco escuchaba sobre el aeropuerto, ¿no? Se hablaba, y me dio mucha, hace 2 días nomás, hablaban de la nueva pista del aeropuerto, ¿no? Y resulta que en conclusión, este reportaje decía que con el funcionamiento de la nueva pista, ¿Ya? la pista anterior va a entrar en desuso 3 meses, luego vuelve a funcionar 1 mes, luego 3 meses más. Pero resulta que en todo este manejo, el Perú va a recibir menos vuelos aéreos que lo que recibe ahora. Entonces yo me pongo a pensar y soy crítico. ¿Dónde está la gracia? Y digo, oiga, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y con la pista de ahora recibimos, por decirle, 1000 vuelos, ¿no? Al día, pongamos. ¿Ya? Y con la nueva, tanta rimbombancia, inversiones, tanto, ¿cómo vas a recibir menos? Oye, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta inversión? entonces me pongo a pensar y yo digo, ¿qué pasó? Nos comió otra cosa que es peligroso para nosotros, es el mediocre, ¿no? La mediocridad se ha instalado en todos sitios, ¿no? Porque el problema entre el corrupto y el mediocre no hay mucha diferencia. Porque el corrupto es un ladrón, bueno, que se lleva todo el bolsillo, hay que sancionarlo férreamente, fuerte. Pero el inepto o el mediocre es tan peligroso como el corrupto. Porque habla cada estupidez o hace cada tontería que nos afecta también. Entonces, por eso yo antes hablaba de una élite y no me refiero a la palabra élite que sean solamente los blancos, los ricos o los poderosos, no. La élite está acá, en el cerebro. Hay gente muy capaz, hay gente que sabe pensar y que sabe manejar el poder. Y yo repito, el poder comienza en tu casa. Tú cuando tienes padre y familia tienes un poder sobre tus hijos, tu economía, tu casa, tu esposa, que tiene fe en ti. O al revés, hay mujeres que tienen ese poder de manejar su hogar, ¿no? Entonces, ese tipo de élite necesitamos. Gente que de la nada ha hecho buenos hijos, los hijos progresan, tienen su profesión, mejoró su casa, ¿no? Mejoró todo. Es una persona que sabe manejar poder. Porque todos tenemos un poder en menor o mayor proporción. Claro, muy bravo, ¿no? Claro, entonces queremos que esa élite poderosa mentalmente por su conocimiento, por su experiencia. La experiencia es muy importante, porque un hombre que tiene experiencia tiene una escala de valores diferente al que no la tiene, porque este ya le enseñó la vida. Porque lo que usted antes hablaba de Rusia, yo también soy admirador de ese modelo, pero ahí hay un tema, el pragmatismo de Putin. Es un hombre muy práctico, porque desde muy joven ha sufrido mucho, ha pasado muchas carencias y ha llegado al poder con mucha experiencia. Entonces ha manejado, porque yo creo que no es la hora de la derecha ni de la izquierda. Claro, es la hora, ¿sabe qué? Resultado, es la hora de la sensatez, es la hora del pragmatismo y de los resultados, ¿no? Si yo sé, no hay mucho que pensar, ni ser ni derecha ni izquierda. Si el gas es peruano y se lo vendo a México, México lo reembolsa y se lo vende a Chile, Chile tiene gas más barato que yo, oye, ahí hay coima. Claro, Tenemos un montón de rateros ahí que le están haciendo daño al país. Pues, lo siento mucho. Y ese tratado no va. La otra mentira de los tratados, de los famosos, las concesiones, ¿no? Inacabables, ¿no? Tal concesión, ¿no? Que se ha incluso con Metropolitano. Y la estabilidad jurídica, Dios mío, nos van a denunciar en el CIAP y todas esas instituciones internacionales que nos denuncian y nos sacan un montón de millones. Bueno, habrá que solucionarlo. No se podrá capaz romper, pero se podrá mejorar el contrato. Y habrá otra forma de mejorar el contrato. Siempre hay. El tema es, siempre hay una salida ante los problemas. No puede haber un problema que no te dé salida. Tiene que haber, a veces, generalmente hay 1, 2, hasta 3. Pero todo está en la voluntad tuya de querer arreglar y ordenar las cosas. Que no se ve esa voluntad, ¿no? Porque corren muchos intereses, más claro, te dan dinero para que te lo guardes.
dinero que no es tuyo, que es del Estado, que es del país, ¿no? Entonces es la hora de la decencia. Dejémonos de trapicheos, ¿no? Dejemos de esa historia negra de que el Perú tiene todo, pero sus dirigentes son malos, sus gobernantes son malos. Yo quiero, antes de irme de este mundo, poder decirle a un presidente, poder gritarle, ¿no? Mi presidente, algo, dime feliz de haber tenido un presidente decente, honesto. Pero es que no lo veo, no lo he vivido, ¿no? No lo va a ver tampoco. Nosotros Yo le digo que no lo va a ver porque la esperanza, disculpe que lo corte mayor, sino que, por ejemplo, actualmente para el 2026 hay ya más de 35 candidatos presidenciales. No puede ser posible, mayor, más de 35 candidatos presidenciales. ¿Dónde estamos? Sí, pero 30 no son nada. También es sabio. Es sabio que haya diversidad, porque la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia. La naturaleza descarta. De manera, y más si son hombres, se descartan. Porque si usted le digo, dígame un líder que se acuerde ahorita, de los 35 partidos, uno. Ninguno. La naturaleza es sabia, ha descartado que ninguno vale. En principio, tiene que aparecer. Vendrá, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, dejemos que la naturaleza funcione. Más fe, che, nosotros somos menos jóvenes que los muchachos, pero seguimos siendo jóvenes. Lo que sí, como lo repito, yo me acuerdo, tenía 8 años cuando vi por primera vez un presidente. Mi padre era capitán, yo tenía 8 años, iba con él por la avenida La Colmena y vi pasar un carruaje hermoso, grande, y pero me llamó la atención dentro de mis 8 o 9 años, que capaz un poquito más, 10 años, vi que los cocheros eran negros. 2 negros adelante y 2 negros atrás, no, perdón, afroamericanos, porque no se los... eran afroamericanos, qué tontería, ¿no? Son negros, yo soy cholo, no soy mestizo, soy cholo. Entonces, ¿qué pasa? Pero vi 2 morenos adelante y 2 morenos atrás, con su uniforme libre. Entonces unos niños le digo, papá, ¿qué es eso? Porque tú estás pues con el cuento de la caperucita, todas esas realezas. Y te dice, es el presidente del Perú. ¿El presidente del Perú? ¿Quién era? Era Fernando Belaúnde. Entonces no estamos muy lejos que hemos tenido presidentes que se desplazaban en calesas, ¿no? Y tenía que ser el conductor negro, porque a ti ni a mí nos dejaban ser cocheros, porque éramos ya perdíamos champa a blanco menos. por ser indígena, nada más. Entonces unos niños, yo creo que de ahí comencé a ser rebelde y dije, qué estupidez. ¿Y dónde se iba? Al Club Nacional a almorzar con los ricos. Eso no hace mucho, che. Entonces se nos ha quedado eso, ¿no? Ese complejo, y también es otro tema que tenemos que dejar los complejos de lado. Yo mañana hago una marcha y voy a decir, marcha por los pobres, vamos a los pobres a la calle, y volteo 25. Nadie se pone. Tiene vergüenza ese pobre. Dios mío, no puedes. Hay que sincerarnos. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué queremos? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué patria queremos? ¿Qué partido político queremos? Porque si el partido político comienza a fallar, cuando llega al gobierno no es nada. Es muy difícil. Se transforma. Yo creo que es muy difícil, pero creo que cuando aparece un líder, o hay 2 o 3 o 4 líderes, se puede arrastrar a que el modelo cambie. Porque el modelo se cambia en base a ejemplos. Tú puedes escribir acá en el papelito el modelo de partido, ¿no? Está viendo que los partidos tienen una organización, una estructura, hay 500 que manejan, sin embargo viene un pobre diablo y habla 2 tonterías y se cae el partido. Pero si viene un líder, todo el mundo se ve renacer. Esa es la diferencia entre líder y dirigente, ¿no? Tú diriges una parte, pero quien lidera radio es el chef. Sí, claro. Con su personalidad, su prestigio, no porque sea mi amigo, no porque... Yo pues, también soy muy crítico, él sabe. Pero lo felicito, está bonito el ambiente, ¿no? Claro, así es. Entonces, quien lidera es el responsable. Pero el líder, ¿qué hace? El líder es aquel que primero que nada se entrega a una causa. Segundo, que hace de que todos generar expectativa, emoción, cariño por lo que vamos a hacer juntos. Pero cuando él comienza a ver su interés, no, Evarito, déjate, ojalá pedirme tanto por lo bajo, que nunca me lo ha pedido.
Entonces, ahí el liderazgo se pierde. Y Se rompe y ese se esquema. malogra. Y toda la credibilidad que puede tener un medio de comunicación se acabó. Porque es mentira que nadie se va a enterar. Todo el mundo se entera. Las cosas se entera todo el mundo. Sí, todo. Eso, por eso, si tu comportamiento es correcto, te podrán difamar, pero luego se cae. ¿No? Porque siempre habrán voces que te quieren hacer daño. Pero si es incorrecto, bueno, se acabó. ¿No? Entonces, bueno, yo para agregar un poquito más nomás, Che, No hay problema. sobre el presidente Fujimori, es que en paz descanse, tiene que seguir rindiendo cuentas su gobierno, sus actos, porque hay muchos ciudadanos, y repito, somos un país sediento de justicia. Y solamente la justicia va a pacificar el país. Si no, seguiremos en este contrapunteo de que si fue bueno, si fue malo, los insultos que no vienen al caso, ¿no? Él tiene responsabilidades. Lo que hizo o no hizo fueron sus responsabilidades, así como tuvo sus derechos, ¿no? Tenía su avión presidencial y se viajaba, ¿no? Entonces, tiene que ser responsable. Yo creo que Y que no quede impune, Mayor. es que lo peor que podemos hacer es que algo quede abierto, que una herida quede abierta. Porque seguirán, mira, muchos de los que fueron asesinados, ¿no? Los hijos ya no están ellos, están los hijos que son muy mayores. Esos que duran 30 años, 40 años, ¿no? Yo tengo un caso de cercano, una persona cercana, 32 años en un caso, que es muy simple, una tontería. Pero no te deja el sistema avanzar. Entonces tienes unas familias o familias resentidas, con mucho derecho, ¿no? Porque es su familia, Claro, ¿no? La sufre, vida. sufre carne propia. ¿No? Y que además sus hijos han sido torturados por Y nos ha enfocado pues este tema que de coyuntura, lo que es la muerte, su gestión más que nada del expresidente Alberto Fujimori. Ustedes lo han escuchado en vivo y en directo, señoras y señores. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Mayor Evaristo Castillo. Que no sea la última ni la primera vez. Hay que estar ahí siempre aconsejando, llevándolo a didáctica, un ejemplo a la población. Una vez más, hacemos un corte comercial, luego retornamos con mayor información. Muchas gracias, Radio A Puro Fuego. Muchas gracias, Mayor. Gracias a ustedes.